Dice buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la segunda sesión de la competencia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente: primero, saludo por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas y o comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Dentro de nuestro cronograma de actividades, nuestra competencia se encuentra en la fase de ejecución y para esta semana tenemos una evidencia de producto, que es una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales, con la sigla TEL, que significa accidente de trabajo, enfermedad laboral. Esta evidencia inició el 7 de octubre, o sea, ayer, y va hasta el domingo 13 de octubre del 2024. Para algunos aprendices que no alcanzaron a enviar la primera evidencia o a responder el cuestionario de la primera evidencia, yo les habilité hasta este domingo 13 también. Entonces tienen plazo hasta el domingo 13 para que todos se pongan al día. De lo contrario, pues voy a hacer el primer llamado de atención. Recuerden que son 3 llamados de atención. Si se le hace el tercer llamado, pues ya el aprendiz pasa a comité para deserción. Entonces, para que lo tengan en cuenta y se pongan al día, desarrollando el cuestionario y con esta nueva evidencia de la presentación. El resultado de aprendizaje a alcanzar es el RAP 220-601-501-02 de implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Y nuestra evidencia es de producto. Permítanme un momento, le voy a dar acceso a la sala. Compañeros, ustedes. Es una evidencia de producto sobre una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. En la plataforma Sayuna, ustedes deben ir al panel de navegación central. Tenemos la fase 3 de ejecución. Vamos a la actividad de proyecto 3. Ahí encontramos nuestro material de formación, que es legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Está la guía de aprendizaje número 7 y nuestra evidencia de la competencia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, que es nuestra segunda evidencia. Antes de pasar a socializar el material de formación y la explicación del tema de aprendizaje, vamos a navegar aquí en la plataforma. Voy a pasar al rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar mi pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas. En la fase 3 de ejecución debemos dar clic a nuestra actividad de proyecto 3. Ahí encontramos nuestro material de formación, que es legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Debemos dar clic para acceder al recurso educativo y clic en iniciar curso, y ahí tenemos toda la información de la legislación en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. En la plataforma, luego de leer el material de formación, debemos ir a nuestra guía de aprendizaje número 7. Debemos dar clic para acceder al recurso educativo. Y en la página número 13 está nuestra segunda actividad de aprendizaje. Actividad de aprendizaje: reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales. Tiene una duración de 12 horas. Deben leer el material de formación de legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Y la evidencia a entregar es una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Tenemos los lineamientos para la entrega de la evidencia. El producto a entregar es una presentación en PowerPoint o en cualquier otro software para este mismo fin, pero debe tener la siguiente estructura.
Debe tener un título, un cuerpo y una conclusión. El formato, pues en PowerPoint o otros formatos como Prezi. La extensión es mínimo 10, máximo 15 diapositivas y pues deben hacer el envío de la presentación por la plataforma Sayuna. Entonces, luego de leer la guía de aprendizaje, vamos a nuestra segunda actividad y aquí tenemos la presentación y ustedes pueden dar clic al instrumento de evaluación y ahí va a aparecer la lista de chequeo con la cual me voy a basar para evaluarles su evidencia de aprendizaje. Entonces, para que la lean y la tengan en cuenta. Listo, muchachos. Entonces pasamos a la presentación de nuestra evidencia. Vamos a hablar sobre legislación, el medio ambiente y SST. Entonces, para nosotros poder dar cumplimiento a ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que está dentro del decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. En este decreto se compiló todos los decretos en materia de riesgos laborales. Y es en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, donde encontramos todo lo relacionado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema, como les decía en la sesión anterior, debe ser diseñado e implementado por todos los empleadores, tanto públicos como privados en el país, y nos indica la ruta para el planteamiento y la ejecución de actividades para prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, hoy llamadas enfermedades laborales. Dentro del marco normativo legislativo en Colombia tenemos nuestra pirámide kelseniana, donde en la cúspide de la pirámide tenemos los tratados y los convenios internacionales que están por encima de nuestra Constitución Nacional. Como por ejemplo, hay una resolución, la 957 del 2005, donde establece la decisión 584 de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, que establece un instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, todas las empresas deben tener en cuenta esa decisión 584 de la CAN. ¿Por qué Colombia hace parte de la Comunidad Andina de Naciones? Donde también hacen parte Ecuador, Bolivia y Perú. Estaba Venezuela, pero Venezuela ya no hace parte de la CAN. Entonces, países miembros, está Colombia, entonces nosotros debemos tener en cuenta esos tratados y esos convenios internacionales. Luego tenemos la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna. Ninguna ley, ningún decreto puede ir en contra de la Constitución Nacional. Luego vienen las leyes, como por ejemplo tenemos la Ley 1562 del 2012, que modifica todo el sistema general de riesgos laborales. Tenemos el decreto 1072 del 2015, que les decía que establece el decreto único reglamentario del sector trabajo. Las resoluciones, como la resolución 2013 del 86, que habla sobre los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Y por último tenemos circulares, mandatos, acuerdos, entre otros. Entonces esa es como la pirámide de la jerarquización de nuestra legislación en Colombia. Vamos a mirar algunos normas en materia de prevención de riesgos laborales. Tenemos como una línea en el tiempo. Anterior a esto, se tiene el Código Sustantivo del Trabajo, que fue expedido por el Ministerio en 1950. Luego viene la Ley Novena del 79, que es por la cual se dictan algunas medidas sanitarias y es conocido en Colombia como el Código Sanitario Nacional. Ahí, por ejemplo, en el artículo 111 está la obligación que tienen los patronos o los empleadores en el país de diseñar e implementar un programa de salud ocupacional. Resulta que antes de la expedición de la Ley 1562 del 2012, no hablábamos de seguridad y salud en el trabajo, sino de salud ocupacional. Entonces, siempre vamos a hablar en esta legislación anterior al 11 de julio del 2012 de salud ocupacional.
Entonces, en ese tiempo se hablaba del programa de salud ocupacional y hoy ya hablamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque esta ley 1562 modificó todo el sistema general de riesgos laborales. En la resolución 2400 de 1979 se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Esta resolución es conocida como el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Entonces ahí, por ejemplo, encontramos definiciones sobre los riesgos físicos, químicos, biológicos, demás temas relacionados con el sector construcción, como temas de excavación, espacios confinados y demás. Ya en el 84, el Ministerio de la Protección Social en ese tiempo, hoy llamado Ministerio del Trabajo, que es el ente de inspección, vigilancia y control de todas las normas en SST, o sea, en Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero en ese tiempo se llamaba el Ministerio de la Protección Social. Y fue este ministerio expidió el decreto 0614 en 1984, que es por el cual se establecen las bases para la organización y la administración de ese entonces de la salud ocupacional en el país. En este decreto, por ejemplo, en el artículo 2 estaba la definición de qué era salud ocupacional. En el artículo 9 estaba la definición de medicina del trabajo, que es una área de la seguridad y salud en el trabajo que se encarga del diagnóstico, prevención y control de las enfermedades de origen laboral. También está la definición de qué es higiene y seguridad industrial. Por ejemplo, la higiene industrial es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los agentes o los factores que pueden generar enfermedades laborales. Por eso hablamos de algunos peligros higiénicos, que miramos la sesión anterior, que están los peligros físicos, químicos, biológicos, que son los que generan enfermedades laborales. Entonces, la higiene industrial se encarga de estudiar o identificar estos peligros, evaluar los riesgos y tomar las medidas de control para evitar enfermedades laborales. Ya la seguridad industrial es el conjunto de actividades destinadas a la evaluación y al control de los accidentes de trabajo. Por eso hablamos de las condiciones de seguridad o los peligros de seguridad, como peligros mecánicos, eléctricos, locativos, de trabajo en alturas, de espacios confinados. Entonces, la seguridad industrial que se encarga de identificar estos peligros, evaluar y valorar esos riesgos para determinar los controles o las medidas de intervención y evitar ese accidente de trabajo, que fue una definición que miramos la sesión anterior, que está establecida en el artículo 3 de la Ley 1562 del 2012, y que miramos solamente dos párrafos de la definición. Hoy vamos ya a mirar la definición completa de qué es accidente de trabajo para Colombia. Luego, el Ministerio expidió la resolución 2013 del 86, que reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Anteriormente se le llamaba así al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, hoy es conocido como el COPAS, que es un comité que está conformado por igual número de representantes tanto del empleador como de los trabajadores. Si la empresa tiene de 10 a 49 trabajadores, debe haber un representante por cada una de las partes con su respectivo suplente. Los representantes por parte del empleador los elige pues el mismo empleador y los representantes de los trabajadores los eligen por votación los trabajadores. Ya tenemos en el 94 que el Ministerio de la Protección Social en ese tiempo expidió el decreto ley 1295, que es por el cual se determina la organización y la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, así se llamaba en ese tiempo, riesgos profesionales, hoy hablamos de riesgos laborales. Este decreto, por ejemplo, en el artículo 9 nos da la definición de qué era un accidente de trabajo. En el artículo 10 nos decía que no era un accidente de trabajo y en el artículo 11 estaba la definición de enfermedad laboral, que todo esto ya ha sido derogado por la ley 1562 del 2012. ¿Qué es una derogación? Es dejar sin efecto una ley. Entonces, si nosotros vamos a buscar la definición de enfermedad laboral o de accidente de trabajo, pues ya no vamos a ir al decreto ley 1295 del 94, sino que vamos a ir a la ley 1562 del 2012, al artículo 3 para la definición de accidente de trabajo y al artículo 4 para la definición de
enfermedad laboral. Hay algunos artículos que todavía están vigentes de este decreto, como es el artículo 91, donde establecen las sanciones tanto para el empleador como para los trabajadores por el incumplimiento de las normas o reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo. En la resolución 1016 del 89 reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos empleadores en el país. Esta resolución sí fue derogada totalmente por la Ley 1562 del 2012 y el Decreto 1443 del 2014. Luego tenemos la GTC 34 del 96. GTC significa Guía Técnica Colombiana, que fue expedida por el ICONTET, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Esta guía se utilizaba para diseñar e implementar el programa de salud ocupacional, pero como la nueva ley, la 1562 del 2012, derogó primero que todo la definición donde nos dice que ya no se va a hablar más de salud ocupacional, sino que se entenderá en adelante como seguridad y salud en el trabajo, que es aquella disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones y de las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Y tiene un objeto que es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo. Por eso hablamos de que seguridad y salud en el trabajo lo que busca es prevenir el accidente y la enfermedad laboral y mantener la seguridad de los trabajadores en todas sus ocupaciones. Esa ley está vigente, todos sus artículos. Ya el decreto 1443 del 2014, que es por el cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sí fue derogado porque fue compilado en este decreto 1072 del 2015. ¿Qué quiere decir compilado? Que todo el decreto fue agregado al 1072 del 2015. Como les decía al principio, es el reglamento único del sector trabajo, donde están todos los decretos que antes del 2015 existían. Entonces, todos quedaron compilados en este solo decreto. Por eso es que es un decreto tan amplio, porque él viene por libros, títulos, capítulos y artículos. Y está vigente totalmente el libro 2 de la parte 2 del título 4 del capítulo 6, donde está todo lo relacionado al diseño e implementación de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Está vigente. La resolución 1111 del 2017 es otra resolución que fue derogada, establecía los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Esta resolución fue derogada por la 0312 del 2019. O sea que esta es la resolución que está vigente, que establece los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces esto es como una línea en el tiempo de la legislación más relevante o más significativa en materia de prevención y de riesgos laborales. Una vez en la empresa se tiene toda la legislación que le aplica a la organización, se diseña o los encargados o los responsables de seguridad y salud en el trabajo, ellos diseñan una matriz de requisitos legales, conocida como la matriz legal. Entonces nosotros establecemos dos diagnósticos. Este diagnóstico de toda la legislación que le aplica a la empresa y el diagnóstico de las condiciones de trabajo, en donde está esa matriz de peligros y riesgos, donde están todos los peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos, de peligro público, de accidentes de tránsito, de trabajo en altura, de espacios confinados. Entonces tenemos esa matriz de peligro y riesgos, que es un diagnóstico de todas las condiciones de trabajo, donde están identificados por cada puesto de trabajo los peligros, se evalúan los riesgos y especialmente aparecen todas las medidas de control o las medidas de intervención, que son por eliminación, sustitución, o sistemas de ingeniería, controles administrativos y el uso de elementos de protección personal. Todo esto para prevenir que en la empresa los trabajadores ni se accidenten ni se les diagnostique alguna enfermedad laboral. Y tenemos este otro diagnóstico de los requisitos legales donde está todo lo que le aplica a la empresa, toda la legislación, ya sean tratados o convenios internacionales, artículos de la Constitución Política,
artículos de las leyes, artículos de los decretos, artículos de las resoluciones y demás. Aquí, por ejemplo, nos da un ejemplo, el material de formación, donde aparece, por ejemplo, que colocaron la norma que el decreto 1072 del 2015. ¿Qué disposición regula? Decreto único reglamentario del sector trabajo. ¿Qué artículo le aplica? Pues a las empresas le aplican todos los artículos, por eso hay que poner uno, hay que ponerlos todos acá, pero aquí en el ejemplo nos enuncian uno, que es el artículo 2.2.4.6.25, que es el que nos habla del plan de emergencias, conocido hoy como el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, para que las empresas sepan cómo actuar antes, durante y después de una emergencia. Entonces viene todo el tema de la conformación de las brigadas, de primeros auxilios, de prevención y extinción de incendios, de evacuación y rescate, los diferentes simulacros para verificar si las personas están preparadas para una emergencia, digamos, como un sismo. También se establece un análisis de vulnerabilidad y también se conforman las brigadas, se dotan esas brigadas, se establece un plan de evacuación donde está toda la señalización de salidas de emergencia, flechas direccionales, las rutas de evacuación hasta que lo lleve usted a un punto de encuentro. ¿Por qué el artículo es tan largo? Les decía, porque como este decreto compiló todos los decretos en seguridad y salud en el trabajo, entonces viene por libros, partes, títulos, capítulos y artículos. Entonces este artículo viene, el primer número 2 es del libro 2, el segundo número 2 es de la parte 2, el número 4 es del título 4, el número 6 es del capítulo sexto y el número 25 es del artículo 25 del decreto. ¿Quién es el responsable de diseñar e implementar el plan de emergencias? Pues el gerente y la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya más o menos sabemos que en una empresa, cuando ustedes vayan a laborar, se van a encontrar con esos diagnósticos, la matriz de riesgos y peligros, o de peligros y riesgos, o algunos lo llaman la matriz de riesgos, y la matriz legal, o la matriz de requisitos legales, donde está toda la legislación que le aplica a la empresa en particular. Por eso hay que tener en cuenta la actividad económica de la empresa y las tareas y procedimientos que se desarrollan en ella para poder identificar qué legislación le aplica. Este es a nivel general, como les digo, el decreto 1072 del 2015 le aplica a todas las empresas, porque ahí está cómo se diseña y se implementa este sistema. O sea, toda empresa en Colombia debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente debe tener una matriz legal y una matriz de peligros y riesgos. En la legislación también aparecen las responsabilidades que tienen los trabajadores. También como hay unas obligaciones que tiene el empleador, pues nosotros como trabajadores también tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, si el empleador tiene la obligación de dotar a los trabajadores de esos elementos de protección personal, nosotros como trabajadores tenemos la responsabilidad de utilizarlos y darles un buen uso. Por eso cuando se hacen investigaciones de accidentes de trabajo, pues para determinar cuáles fueron esas causas básicas o las causas inmediatas que desencadenaron ese accidente, para poder tomar pues las medidas preventivas o correctivas para evitar que un accidente de esa misma naturaleza se vuelva a presentar. Entonces, muchas veces cuando es un error humano, un factor personal, cuando hablamos de actos inseguros, uno de ellos es cuando es culpa del trabajador, responsabilidad del trabajador es por omitir el uso del elemento de protección personal. Entonces, por ejemplo, el empleador le dio el casco certificado y el trabajador no se lo colocó. Y hubo un riesgo de caída de objetos, se cayó una herramienta y le cayó en la cabeza al trabajador y le causó un trauma craneoencefálico. Entonces, es un accidente de trabajo porque hubo una lesión, pero en la investigación se va a determinar que fue por culpa del trabajador por omitir el uso de ese elemento de protección personal. Diferente fuera que el empleador pues no le dio ese elemento, ese casco de seguridad. Es como por poner un ejemplo de que así como hay unas obligaciones por parte del empleador, también el trabajador tiene unas responsabilidades. Y una de las responsabilidades es procurar el cuidado integral de su salud. Entonces, por eso el de seguridad y salud en el trabajo siempre da esas charlas de 5 minutos, las charlas antes de iniciar a laborar. Se habla también mucho del autocuidado, porque el trabajador siempre debe procurar su cuidado integral de la salud. Debe suministrar información clara,
veraz y completa sobre su estado de salud. Por ejemplo, cuando se le realiza el examen médico ocupacional de ingreso, que les decía la sesión anterior, que está reglamentado por la resolución 2346 del 2007, que obliga a los empleadores a realizar estos exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro. Entonces, antes del trabajador ser contratado, debe realizarse este examen médico ocupacional de ingreso. Se toma unos exámenes clínicos o paraclínicos, que son los de laboratorio, unas valoraciones complementarias como visiometrías, audiometrías, y por último hay una valoración por un médico ocupacional, que es un médico general especialista en seguridad y salud en el trabajo. Cuando el médico lo está valorando, él también le realiza unas preguntas y el trabajador tiene la responsabilidad de dar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Entonces, por ejemplo, el médico le pregunta de qué enfermedades ha sufrido o qué enfermedades sufre. Digamos, por ejemplo, que una persona vaya a trabajar en alturas y sufra de, de hipoglicemia, entonces que tenga el nivel de azúcar bajo en la sangre. Entonces debe informar esa parte. Que tenga algún problema neurológico, que sufra el síndrome vertiginoso, que por ejemplo sufra epilepsia. Entonces un examen es una enfermedad muy difícil de diagnosticar con una valoración osteomuscular. Entonces por eso el médico le hace esa serie de preguntas y usted tiene que dar una información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, porque es una responsabilidad que tiene el trabajador. Otra obligación, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SGSST, que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. En la empresa se tiene reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene y seguridad industrial, hay políticas, está la política de seguridad y salud en el trabajo, que la vamos a mirar en la próxima sesión, políticas de elementos de protección personal, política de exámenes médicos, política del plan de emergencias, política del uso de los elementos de protección personal. Entonces, si pasa, como el ejemplo que les daba anterior, que el trabajador no cumple esas políticas, no cumple esos procedimientos, esas instrucciones en SST, que es, por ejemplo, utilizar los elementos de protección personal o seguir los procedimientos de trabajo seguro. Entonces, y por eso se accidenta, pues se viene una investigación y el empleador puede ser sancionado, según el artículo 91 del 94. La sanción para los trabajadores es el despido por justa causa cuando incumple las normas, reglamentos e instrucciones en materia de SST. También hay unas sanciones establecidas en el artículo 13 de la ley 1562 del 2012. Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, que en la empresa, cuando ustedes vayan a trabajar, es una responsabilidad que tenemos de cumplir todas estas normas, reglamentos, políticas e instrucciones de este sistema de gestión. La cuarta obligación es informar oportunamente al empleador o al contratante. O sea, ¿cuándo es mi empleador? Cuando yo soy trabajador de planta, un trabajador dependiente. Yo soy empleado y mi jefe, mi empleador, mi patrono es un empleador y yo soy un empleado. Pero cuando tengo un contrato por prestación de servicios, yo soy un contratista, un trabajador independiente y mi patrono es mi contratante, porque yo soy un contratista. Entonces eso también debemos tener en cuenta, dependiendo del tipo de contrato que nosotros tengamos en la empresa. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros o riesgos latentes en su sitio de trabajo. Entonces, esa es una responsabilidad que tenemos nosotros cuando estamos en nuestro puesto de trabajo. Así el de seguridad y salud en el trabajo nos haya, socializado esa matriz, nos haya dado una inducción en seguridad y salud en el trabajo, una capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Nosotros tenemos la obligación de que si identificamos que un compañero está cometiendo un acto subestándar, un acto inseguro, o si identificamos una condición subestándar, una condición insegura o peligrosa en nuestro sitio de trabajo, debemos informarla al empleador o al contratante o el jefe inmediato de pronto o al de seguridad y salud en el trabajo de ese peligro o ese riesgo, que es un peligro latente, un peligro inminente en nuestro sitio de trabajo y que puede generar un accidente. Entonces debemos informarlo, esa es nuestra responsabilidad.
Tenemos otra responsabilidad que es participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, definido en el plan de capacitación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el empleador dentro de ese sistema de gestión tiene tanto un plan de trabajo, que es como un cronograma de actividades donde están todas las actividades que se van a desarrollar durante el año en la implementación de ese sistema. Y también se tiene un plan o un programa de capacitación, donde están las capacitaciones que el empleador o el responsable de SST creen convenientes para ser capacitados todos los trabajadores. Entonces, si se define una capacitación y está dentro de ese plan, nosotros ¿qué debemos hacer? Participar en esa capacitación y aprobar satisfactoriamente tanto las pruebas de conocimiento como de desempeño. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en una empresa y voy a estar expuesto a un riesgo de trabajo en alturas, por ejemplo, debo colocar unas vallas de diseño, sí, de publicidad y me debo subir una escalera tipo tijera en donde tengo un riesgo de caída mayor a 2 metros. Entonces, ¿qué dice el empleador? Dentro de ese programa de capacitación, fuera de peligros locativos y demás, debe haber una certificación de trabajo en alturas que está reglamentada por una resolución que es la 4272 del 2021. Entonces, usted debe asistir a esa capacitación. Si es por primera vez, es un curso de trabajo autorizado que dura 32 horas. Entonces, usted lo envían a ese curso y usted tiene que aprobar satisfactoriamente las pruebas de conocimiento y desempeño porque el empleador necesita que usted esté certificado, que es una persona competente, que tenga los conocimientos, las habilidades y las destrezas para desempeñarse en esa actividad, en ese riesgo que va a estar expuesto en altura. Entonces, allá lo capacitan, le dan la teoría, le dan la práctica, donde le enseñan a usted cómo poner esa escalera, digamos una escalera tipo tijera, y cómo hacer el ascenso y el descenso, y que especialmente usted esté entrenado para que no se vaya a accidentar. Por último, la responsabilidad o la obligación del empleado, del trabajador, es participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, usted hace parte de este sistema, usted debe cumplir con la política y obviamente debe ayudar a que se cumplan esas metas, esos objetivos en materia de SST al interior de la empresa. Tenemos la identificación de peligro, evaluación y valoración de los riesgos, un tema que tratábamos la sesión anterior, en donde el empleador o el contratante tienen la obligación de aplicar una metodología para poder identificar todos esos peligros, valorar esos riesgos y especialmente tomar las medidas de control para evitar esos accidentes de esas enfermedades laborales. Esa metodología normalmente en Colombia es la más utilizada es la de la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana para la Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo. La mayoría de empleadores en Colombia tomamos esa guía que la expidió el ICONTET y esa guía nos lleva a una matriz de peligros y riesgos. Entonces aquí nos vuelve material de formación, nos lleva a tener en cuenta esa matriz que anteriormente se llamaba el panorama general de factores de riesgo, cuando se tomaba la GTC 45 del 97, pero el ICONTET ya la actualizó al 2010, fue la segunda actualización y tuvo una tercera actualización en el 2012, en donde ya no habla de panoramas de factores de riesgo, sino matriz de peligros y riesgos, que técnicamente es matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, pero en el argot popular se le conoce como la matriz de peligros y riesgos o matriz de peligros. Participación en reporte de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales. Entonces, si ocurre un accidente o se diagnostica una enfermedad laboral en la empresa, se debe realizar una investigación que está reglamentada por la resolución 1401 del 2007, que es la resolución que obliga a los empleadores y o contratantes a investigar los incidentes, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. ¿Por qué es importante investigar el incidente? La sesión anterior hablábamos que era un casi accidente.
Porque si yo logro identificar las causas básicas o las causas inmediatas que desencadenaron ese incidente, puedo tomar acciones preventivas para evitar un accidente de trabajo. En la resolución 1401 del 2007 define el incidente como un suceso repentino en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Es conocido como el casi accidente. Yo les daba un ejemplo en la sesión anterior de que un tecnólogo en desarrollo publicitario trabajara en la alcaldía en un segundo piso y llevara una carga sobredimensionada, unas carpetas, y cometió un acto inseguro que era correr por las instalaciones de trabajo, estaba expuesto a una condición insegura o subestándar o peligrosa, que era que el piso estaba resbaladizo, se resbalaba, sufría una caída, caía sobre las escaleras y se fracturaba la tibia y el peroné. Entonces era considerado un accidente de trabajo. ¿Cuál sería el incidente? Que la persona hubiera resbalado y se hubiera caído, pero no le hubiera pasado nada. O sea, no, en ese incidente es cuando no hay lesión. Entonces es importante investigar esos incidentes porque son pequeños avisos que se nos da en SST para poder nosotros tomar acciones preventivas, o sea, prevenir ese accidente. Ya diferente cuando ocurre el accidente de trabajo, pues que ya debemos tomar acciones correctivas para evitar que un evento, pues de esa misma naturaleza, o de pronto que sea ya no una fractura, sino que ocasione la muerte del trabajador. Entonces, por eso ya se deben tomar son acciones correctivas. Entonces miremos la definición completa de accidente de trabajo que está reglamentado en el artículo 3 de la ley 1562 del 2012. ¿Qué nos dice la ley? Que es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador o una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces revisemos esta primera parte. Les decía que el accidente puede ocurrir por dos factores. Puede ser por causa o con ocasión del trabajo. Cuando es por causa es por el ejemplo que se les acabé de dar. O sea, hay una relación directa con el trabajo. La persona está realizando una labor para lo cual fue contratada. O sea, podemos decir que la persona está laborando. Todo el tecnólogo en desarrollo publicitario estaba laborando en las instalaciones de la empresa en su horario laboral. O sea, que fue un accidente por causa. Pero también el accidente puede ser por ocasión del trabajo, que es la segunda parte, inicia acá donde dice que es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera el lugar y horas del trabajo. Entonces es cuando hablamos que el accidente, perdón, fue por ocasión del trabajo. O sea, cuando hay una relación indirecta con el trabajo, cuando se está realizando una labor para lo cual usted no fue contratado, pero resulta que usted estaba bajo orden del empleador o el contratante o ejecutando una labor bajo su autoridad. Entonces les daba el ejemplo de que el alcalde le daba la orden al tecnólogo en desarrollo publicitario que una vez terminara su jornada laboral, porque usted trabajaba de 7 a 2 y de 1 a 5, fuera a pagar o a consignar unos recibos de la alcaldía que hacen parte de la misión de la empresa. Porque si no se pagan los recibos, pues obviamente no va a haber energía, no va a haber agua y demás. Entonces, usted va a consignar ese dinero y por peligro social, por peligro público, usted lo atracan, lo lesionan, digamos, con un arma cortopunzante, un arma de fuego, por peligro público, por asaltarlo, por robarlo, le roban ese dinero y lo lesionan. Entonces es un accidente de trabajo, aunque usted estuviera fuera del lugar de trabajo y fuera del horario de trabajo, pero usted estaba ejecutando una labor bajo la autoridad de su jefe. Entonces, cuando hablamos de un accidente por ocasión del trabajo. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de mirar o sí, de hacer parte de una investigación que ocurrió en un municipio en el Huila, donde en un supermercado a un trabajador que era de confianza en la empresa, llevamos muchos años trabajando en la empresa, entonces el patrón
lo dotaba de un arma de fuego para que lo acompañara a consignar altas sumas de dinero del supermercado. Entonces, resulta que él iba a consignar una suma de más de 50 millones de pesos y los asaltantes pues sabían que él estaba dotado de arma, entonces lo hirieron, lo mataron, le robaron ese dinero y fue considerado un accidente de trabajo por ocasión del trabajo, porque él estaba fuera del lugar de trabajo, era una relación indirecta con el trabajo, no estaba dentro del horario laboral, pero sí estaba ejecutando una labor bajo su autoridad, la autoridad del patrono, pues él iba con el jefe a consignar ese dinero. Entonces fue considerado como accidente de trabajo y la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, pues pagó las prestaciones asistenciales y prestaciones económicas, que ya las vamos a mirar, que están establecidas en la Ley 776 del 2002. Por aquí alguien está alzando la mano. Aníbal, lo escuchamos. Sí, Aníbal, claro que sí, y muy buena su intervención. Porque, por ejemplo, en este caso, obviamente ya le doy la palabra a Mía, por si de pronto tienen algún caso, no vayan a decir el nombre de la institución ni el nombre de la persona que fue accidentada, digamos como lo hizo Aníbal, que él no nombró la empresa. Esto, sí, claro, dentro de las empresas existe algo llamado el perfil del cargo y el manual de funciones. El perfil del cargo es qué cargo, digamos, por ejemplo, el cajero, como expuso Aníbal. Entonces, si la persona era un cajero, ahí tiene que hacer el perfil. Entonces, un cajero debe tener, digamos, puede ser que, digamos, colocaron en la empresa que él debe ser bachiller o debe tener un técnico y otras certificaciones. Y la experiencia, eso nos da el perfil. Y en el manual de funciones, como le decía Aníbal, aparecen todas las actividades o las funciones que yo debo desarrollar. Entonces yo no puedo ejecutar una actividad para lo cual no fue contratado, está bien. Y obviamente ahí viene la justicia judicial ordinaria, si es considerado un delito, pues también los familiares pueden demandar al empleador por eh, permitir, digamos, o por obligar al trabajador a ejecutar actividades para lo cual no fue contratado, porque Aníbal tiene razón, en este caso él no era un cajero, era una persona de acción de oficios varios que era encargado de mantenimientos y demás, sino que como era, llevaba años trabajando en el supermercado, tenía ya, se había ganado la confianza del empleador y él lo llevaba a hacer esas consignaciones. Por ejemplo, en primera instancia, la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, dijo que estableció que no era un accidente de trabajo, porque no había una relación directa con el trabajo, porque él estaba realizando una labor para lo cual no fue contratado. Pero resulta que la ley 1562 del 2012, en ese artículo 3, nos dice que es también accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera el lugar y horas de trabajo. Entonces, en esa investigación que la regula la resolución 1401 del 2007, se logró demostrar que si era accidente de trabajo, no por causa del trabajo, sino por ocasión del trabajo. Entonces, la ARL le tocó responder por esa prestación económica, que es la pensión de sobrevivientes, para los familiares, según aplique. Ahorita vamos a explicar a quiénes le aplica, si a los hijos, esposa, cónyuge, compañero sentimental, a los hijos, padres, hermanos, dependiendo, ¿listo? Entonces, muchas gracias, Aníbal, por su aporte. Damián tiene la palabra. Sí, señor. Sí, claro.
Damián, mire, a nivel general les voy a decir, usted en una empresa puede tener trabajadores de planta, que son sus trabajadores directos, que ellos son los que tienen un contrato individual de trabajo, digamos que es un trabajador dependiente, que hay una relación laboral que está establecida en el Código Sustantivo del Trabajo. Listo, ellos cumplen un horario y demás. Puede tener un trabajador por prestación de servicios profesionales, eso está regulado por el decreto 0723 del 2013, que fue compilado en el 1072 del 2015, ahí lo puede encontrar. Viene todo lo relacionado con los contratos o los trabajadores independientes, que son los contratistas. Si usted puede tener un contratista también, pero ¿qué debe tener en cuenta? Que es un contrato por prestación de servicios profesionales. O sea, que él debe ser un profesional. Usted a un bachiller no le puede realizar ese contrato. Entonces, si él es, y él tiene es un objeto del contrato. Entonces, no hay una relación laboral, o sea, que él no debe ir a su empresa a cumplir un horario, sino que usted él tiene un objeto y él tiene que cumplir con ese objeto contractual. Entonces, usted, claro, usted no lo afilia, sino que le debe solicitar a él que debe afiliarse al Sistema General de Seguridad Social Integral regulado por la Ley 100 del 93. Él se debe afiliar a salud, en una EPS, a pensión, a una administradora de fondo de pensiones y a una ARL, que es una administradora de riesgos laborales. Entonces, antes de usted pagarle, por ejemplo, usted lo contrató por 6 meses, entonces él le presenta un informe mensual de las actividades que desarrolló cumpliendo ese objeto contractual y le presenta el pago de la seguridad social para usted poder pagarle esos honorarios, porque no es un salario, sino son honorarios mensuales. Si ya el trabajador está, digamos, expuesto a un riesgo 4 o 5, porque la ARL determina los riesgos 1, 2, 3, 4 y 5. Les pongo un ejemplo. Una secretaria por la parte administrativa de riesgo 1, diferente ya a un conductor que es riesgo 4 o a un trabajador que esté expuesto a tareas críticas o condiciones de alto riesgo como trabajo en alturas. Entonces ya él se va a cotizar en riesgo 5. Si está en riesgo 4 o 5, sí es obligación del contratante de afiliarlo a la ARL y pagarle esa ARL. Pero si es un trabajador que está en riesgo 1, 2 o 3, usted lo que debe decirle a él, la ARL en la cual todos mis trabajadores están afiliados es esta. Ya puede ser Positiva, Sura, Colpatria. Entonces le dice, para que usted pueda trabajar en mi empresa, se debe afiliar a esta ARL, porque la ARL sí la escoge el empleador o el contratante. Diferente a la EPS, digamos como Café Salud, Nueva EPS, o Sanitas, si las coge el trabajador. Lo mismo que la administradora de fondos de pensiones, como Porvenir, Colpensiones, si la escoge el trabajador, pero la ARL la escoge el empleador o contratante. ¿Listo, Damián? Con esto he dado respuesta a su pregunta. Bueno, señor, con todo gusto. Tiene la mano levantada, tiene la palabra Rochi Rosero. Sí, sí, señora. Todo tipo de contrato debe, o sea, ya sea usted de planta o un trabajador independiente, un contratista, un trabajador cooperado, o sea, que esté por una cooperativa de trabajo asociado, un trabajador en misión, o sea, que esté en una empresa de servicios temporales, o usted tiene en la empresa un aprendiz con un contrato de aprendizaje, todos deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Solamente está la excepción del aprendiz que en este momento, digamos, usted para poder contratarlo le exige a él que esté afiliado a la EPS, le lleva la afiliación y usted lo afilia a la ARL. Pero ya por ahí hay una ley en curso que va a obligar a los, bueno, está en estudio apenas esa ley, para que los contratos de aprendizaje sean una especie de contratos laborales, o sea que al aprendiz se le pague el salario mínimo legal mensual vigente y se afilie a todo el Sistema General de Riesgos Laborales, salud, pensiones y riesgos laborales. Pero para responder a su pregunta, todos, a excepción de en este momento del aprendiz, que no se afilie no solo a salud y el ARL, todos los otros tipos de contrato, si yo voy a tener un contrato por prestación de servicios, se debe afiliar a salud, pensión y riesgos laborales. O sea, el pago es a las tres sistemas. No es solamente a la ARL, no, que voy a hacer un trabajo una semana, entonces solo lo afilio a la ARL, no. Es al sistema general
de seguridad social integral establecido por la ley 100 del 93. Entonces, él debe estar afiliado a salud, a pensión y a riesgos laborales. Usted debe pagar salud, pensión y riesgos laborales. O sea, para que usted le puedan, o sea, usted le hacen ese contrato por prestación de servicios. Ese contrato, usted con ese contrato usted va y se afilia al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, si dura 5 meses, entonces ahí lo afilian. Y si es riesgo 3, pues usted mismo se afilia con ese contrato de prestación de servicios. Y usted debe llevarle al contratante la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales. Entonces, y mensualmente, como ahora se paga es mes vencido, entonces usted lleva primero las afiliaciones y después lleva es el pago del mes anterior de la seguridad social para que le puedan pagar sus honorarios. O sea que sí es obligación, todos los trabajadores en el país tienen que estar afiliados a salud, pensión y riesgos laborales, independiente de su forma de contratación. Listo, muchachos, ¿tenemos alguna otra pregunta? Recuerden que al final también va a haber un espacio para preguntas. Si no tiene más preguntas, del Angeli Jerez tiene la palabra. Buenas noches. Sí, claro. Tenemos, bueno, la sesión está siendo grabada, ¿no, Angie? Para que, digamos, yo mañana publico el anuncio y usted puede escuchar, digamos, toda la sesión. Pero le resumo rápidamente. La primera sesión, pues, se tiene una evidencia que es el cuestionario. Y en esta segunda sesión ustedes deben diseñar una presentación en diapositivas sobre la prevención de los impactos ambientales y de accidentes y enfermedades laborales. Entonces estamos socializando el tema de legislación en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo para que ustedes puedan desarrollar esa presentación. Si ustedes están trabajando en grupo, pueden realizar el trabajo en grupo. Recuerden que cada uno debe subir la presentación, su evidencia en la plataforma Sayuna y colocar en el comentario los nombres de los integrantes del grupo, ¿listo? Para poderles evaluar. ¿Listo, Angie? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos, o podemos continuar? Listo, muchachos. Si no tenemos más preguntas, entonces continuamos. Estamos con la definición del artículo 3 de la Ley 1562 del 2012, que nos dice que es un accidente de trabajo. Ya miramos los dos primeros párrafos del artículo, donde nos dice que es un accidente por causa y que es un accidente por ocasión del trabajo. En el tercer párrafo, la ley nos dice que igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. Hay que tener en cuenta bien esta última frase que nos dice que es cuando el transporte lo suministra el empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me movilizo en mi vehículo, en mi motocicleta, en mi bicicleta hacia el trabajo, y si me llega a ocurrir un accidente de trabajo, ya sea por riesgo público, un peligro de tránsito, alguna motocicleta o un carro se pasó un pare o se pasó un semáforo en rojo y lo lesionó a usted, cuando usted iba para el trabajo, no va a ser considerado como accidente de trabajo porque el transporte no lo suministraba el empleador. Obviamente va a ser considerado un accidente de origen común y también hay unas prestaciones asistenciales y económicas. No quiere decir que usted nadie lo va a atender, sino que las prestaciones que vamos a mirar ahora, estas prestaciones asistenciales y económicas, son cuando es el accidente, el evento es de origen laboral, ya sea el accidente o la enfermedad, porque también hay enfermedades de origen común. Y está la medicina preventiva, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común. Pero ahora vamos a hablar es de las enfermedades de origen laboral, o hemos hablado de las enfermedades de origen laboral,
y del accidente de origen laboral. Entonces, solamente es accidente de trabajo cuando hay un vehículo de la empresa que me recoge en el trabajo, me lleva, perdón, me recoge en la casa, me lleva al trabajo o viceversa, o sea, me lleva del trabajo a la casa. Y si de pronto en ese vehículo, digamos, ocurre un accidente de tránsito, nos lesionamos, salieron trabajadores lesionados, va a ser considerado accidente de trabajo porque el transporte lo suministraba el empleador. O sea, en Colombia en este momento no hay accidente in itinere. Por ejemplo, en España sí es considerado accidente de trabajo y lo llaman se llama in itinere, que es cuando usted va en su propio vehículo y le ocurre algún accidente por ir al trabajo o por regresar del trabajo a la casa. Por ejemplo, ellos entregan un plano, digamos, está la ruta, usted le entrega la ruta que usted realiza para ir al trabajo. Entonces, si usted durante esa ruta, por robarlo, por atracarlo, por robarle la moto, algo lo lesionaron, accidente de trabajo. Peligro natural, estaba lloviendo, cayó un rayo, lo lesionó, por poner un ejemplo, ¿no? Accidente de tránsito, un carro lo lesionó, o por peligro mecánico, se le fueron los frenos a su vehículo y se accidentó. Va a ser accidente de trabajo, pero en España, ¿no? Acá en Colombia no, solamente si el transporte lo suministra el empleador. Luego la definición nos dice que también se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Entonces, por ejemplo, si en la empresa hay un sindicato y el presidente del sindicato tiene que viajar a la capital a recibir una capacitación y usted está en un permiso sindical, entonces si le llega a ocurrir un accidente por algo, pues estar expuesto a alguno de los peligros que hemos hablado, va a ser considerado como accidente de trabajo. ¿Listo? Eso también es algo nuevo. En todas las definiciones anteriores de accidente no había aparecido esta parte. Por último, nos dice el artículo 3 de la ley que de igual forma se considerará como accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Entonces, si el empleador, por ejemplo, en el mes de ahorita, en el mes de octubre, va a celebrar, digamos, el día de, bueno, se me escapa, el 31 de octubre celebramos, yo como no lo celebro, el otro, me recuerdan qué pena, el 31, el día de las brujitas. Entonces se va a hacer un evento, van a hacer un evento, van a ir a un centro recreacional, se van a reunir y el empleador envía una circular en donde establece, digamos, quiénes son los trabajadores, en qué centro recreacional van a ir, en qué horario y demás. Y si en esa actividad cultural, de pronto o recreativa o deportiva, digamos, hubo un evento también deportivo, fueron a jugar fútbol ahí los trabajadores y de pronto un trabajador llegó y por quitarle el balón, lesionó al trabajador, le causó una fractura de fémur. Entonces, él es considerado accidente de trabajo porque él estaba realizando o ejecutando una actividad recreativa, deportiva o cultural, actuando en representación de la empresa o es por cuenta de la empresa. Entonces es considerado un accidente de trabajo. ¿Qué nos dice también este artículo? Que también cuando se trata de un trabajador de una empresa de servicios temporales que se encuentra en emisión. Entonces yo le puse el ejemplo de cuando tengo mi patrono que es mi empleador, porque yo soy un empleado, porque soy de planta, soy un trabajador dependiente, tengo mi patrono que es mi contratante, porque yo tengo un contrato por prestación de servicios, soy un contratista, un trabajador independiente, pero también yo puedo trabajar en una empresa o estar en una empresa vinculada a una empresa de servicios temporales. Entonces en la empresa, en la alcaldía, iban a desarrollar una obra y se requería tener personal. Entonces contrataron, llamaron a una empresa de servicios temporales y contrataron 5 trabajadores por 2 meses, por 3 meses, que ellos llegan a la empresa a desarrollar una misión, que obviamente ellos están afiliados a la seguridad social integral por parte de la empresa de servicios temporales. Entonces, ese trabajador en misión, como él hacía parte de la empresa,
pues también fue ese evento deportivo y a él fue el que lo lesionaron. Entonces es considerado accidente de trabajo. Así fuera un trabajador de una empresa de servicios temporales que se encuentra en emisión. Así fuera un trabajador cooperado. ¿Listo? Pues muchachos, esta es la definición de accidente de trabajo para Colombia. Lo que no esté aquí no va a ser considerado accidente de trabajo. Entonces pueden haber muchos casos. Entonces nosotros revisamos este artículo. Si no, si ese evento no corresponde a lo que nos dice este artículo, va a ser considerado un evento de origen común. Y ya no, las prestaciones asistenciales económicas no las va a pagar la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, sino que la va a pagar la EPS, porque es de origen común. Entonces, cuando es de origen laboral, miremos cuáles son las prestaciones asistenciales económicas. Entonces, derechos de los trabajadores. Vamos a tratar la ley 776 del 2002. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Que el trabajador que sufre un accidente de trabajo o se le diagnostica una enfermedad laboral tiene derecho a la cobertura por parte de la administradora de riesgos laborales ARL en el 100% de las siguientes prestaciones económicas y asistenciales. Entonces vamos a poner el ejemplo que les he dado sobre ese trabajador que se resbaló por las escaleras y se fracturó la tibia y el peroné, tuvo una fractura abierta. Entonces, una vez ocurre ese evento, se activa ese plan de emergencias, ese plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, en donde inicialmente, una vez se activó ese plan, se va la brigada de primeros auxilios, cogen el botiquín portátil y le van a prestar los primeros auxilios. El jefe de la brigada pues llama a la IPS más cercana para realizar la atención, pero para llamar, perdón, a esa ambulancia medicalizada para que lleguen con esos paramédicos para atender al trabajador. Ya como lo auxiliaron, digamos, los de primer auxilio lo tienen ahí en esa tabla naranja que hemos visto, que es una férula espinal larga, está inmovilizado, le tomaron los signos vitales y tienen la persona ahí. Entonces inmediatamente llega la ambulancia medicalizada y se llevan el trabajador para esa IPS, que es la institución prestadora de servicios de salud, o para una empresa social del Estado, un hospital, una clínica. Y empieza la primera prestación asistencial, que es la atención inicial de urgencias. Entonces el médico de turno de urgencias atiende al trabajador, digamos, lo pasa al quirófano. Vienen las otras prestaciones asistenciales. Atención médica, quirúrgica, porque tiene una fractura. Luego él pasa a servicios de hospitalización, va a estar hospitalizado, pues, diagnóstico, tratamiento, un suministro de medicamentos. Luego pasa a un tema a una rehabilitación terapéutica, entonces pasa a terapias y demás para el tener una rehabilitación física y profesional. Si de pronto en el accidente la persona pierde una extremidad, pues viene una elaboración, una reparación de unas prótesis, una órtesis, gastos de traslado, entonces de pronto la persona tuvo un trauma en la cabeza y deben trasladarlo a Bogotá a realizarle un TAT, una tomografía axial computarizada, porque en el municipio donde hay accidente no tienen esa máquina. Entonces lo envían a Bogotá, entonces esos gastos de traslados y demás para la prestación de esos servicios también lo pagan la ARL. Pues en primera instancia estos servicios los da o los presta la IPS, que le pasa la cuenta de cobro pues, a la EPS, pero como es de origen laboral, la entidad promotora de salud, la EPS, le va a pasar la cuenta de cobro a la ARL, a la administradora de riesgos laborales. Estas son las prestaciones asistenciales. Luego pasamos a las prestaciones económicas. Entonces, como fue un accidente de trabajo y la persona mientras dure incapacitado temporalmente, la ARL le da un subsidio por incapacidad temporal, que es del 100% de su salario mínimo legal mensual vigente. Si en el accidente de trabajo la persona perdió alguna extremidad, hay pérdida de su capacidad laboral, entonces ya no le van a dar un subsidio, sino que le dan una indemnización por incapacidad permanente parcial, que es de mínimo, o sea, para que la persona sea considerada incapacitada permanente o parcial, debe perder igual o superior del 5% de su capacidad laboral, pero inferior al 50%.
porque si usted pierde más del 50% de su capacidad para trabajar, para laborar, ya hablamos de una persona inválida. ¿Cuánto es el monto de esta incapacidad? Pues depende de ese porcentaje que usted perdió de su capacidad para laborar, pero el monto no debe ser inferior a 2 salarios mínimos ni a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la persona perdió más del 50% de su capacidad para laborar, ya no le van a dar un subsidio ni una indemnización, sino que lo van a pensionar, le dan una pensión de invalidez. Si perdió del 50% al 66% para su capacidad para laborar, le dan como pensión el 60% del ingreso base liquidación. Si perdió más del 66% de su capacidad para laborar, le dan una pensión del 75% de su ingreso base de liquidación. Y si usted necesita de una persona para que le ayude para sufragar, digamos, sus actividades elementales de su vida, por ejemplo, como alimentarse, bañarse, por ejemplo, la persona quedó cuadraplégica, entonces necesita de otra persona que le ayude, entonces le dan un 15% más para un total del 90% como pensión de invalidez. Si en el accidente la persona muere, entonces la ARL les da una pensión de sobrevivientes que es del 75% del ingreso base de liquidación si es un afiliado. ¿Quiénes son los beneficiarios? En primera instancia, la esposa, cónyuge o compañera sentimental. En segunda, si no tenía esposa o cónyuge o compañera sentimental, la pensión es para los hijos menores de 18 años. Si no tenía esposa ni hijos menores de 18 años, pero sí tenía hijos mayores de 18, menores de 25, que por razón de sus estudios no pueden trabajar, o sea, estudian de lunes a viernes todo el día, entonces la pensión es para ellos. Si usted no tenía ni esposa ni hijos, pero tenía sus padres que dependían económicamente de usted, entonces la pensión es para ellos. Si no tenía esposa, ni hijos, ni padres que dependieran económicamente de usted, pero tenía un hermano en condición de discapacidad que dependía económicamente de usted, entonces la pensión es para ellos. Si no tenía ni esposa, ni hijos, ni padres, ni hermanos discapacitados que dependieran económicamente de usted, ese dinero pasa al Fondo General de Riesgos Laborales. Esos son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que paga la ARL cuando muere el afiliado. El auxilio funerario, entonces, si una persona demuestra que sufragó los gastos de entierro de la persona afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales, entonces la ARL le da un subsidio como auxilio funerario de que no es inferior ni al 5 ni máximo 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, de 5 a 10 salarios. Pero usted obviamente debe mostrar con facturas y demás que usted pagó el entierro, los gastos funerarios y demás. Por último, muchachos, cuando la persona está incapacitada, ya sea por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial o por una pensión de invalidez, la persona puede ser reincorporada y reubicada en el trabajo. Por eso se realiza un examen médico ocupacional, que es posocupacional, en donde valoran si sus condiciones son aptas para el cargo que usted vaya desempeñando o si debe ser reubicado en un cargo acorde a sus condiciones físicas y psicológicas. Pero siempre usted va a ser reincorporado al trabajo, usted no lo pueden despedir por haberse accidentado. Entonces, muchachos, esas son las prestaciones asistenciales y económicas. De pronto tenemos alguna pregunta, algún comentario. Listo, muchachos, si no tenemos pregunta, entonces pasamos a conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en seguridad y salud en el trabajo tenemos dentro de ese sistema de gestión de SST una matriz legal donde está toda la legislación que le aplica a la empresa, ya sean convenios o tratados internacionales, artículos de la Constitución Política, de una ley, de un decreto, de una resolución, de una circular, en donde se establecen esos artículos que le aplican especialmente para qué, pues para tomar acciones preventivas y correctivas, medidas de control, siempre para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Muchachos, tener en cuenta que si tiene alguna duda, alguna inquietud, también nos podemos conectar todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en el link que aparece ahí,
O ustedes si tienen una duda, una inquietud, también me pueden llamar a mi celular, o bueno, o escribirme en el mismo número, que es mi número de WhatsApp, o escribirme en el correo electrónico ceolayape@micena.edu.co. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan buena noche, que Dios los bendiga.